Bien, estamos justamente acá en Radio Análisis cuando son las 7:42 y vamos a referirnos a algo que también habíamos comentado al inicio, Claudio, y tiene que ver con la participación de hoy del presidente de la República en ENADE, para conversar justamente sobre qué está pasando con la economía. Nosotros sabemos que la economía no es una ciencia exacta y que hay perspectivas distintas, pero para conversar con este experto, nos vamos a contactar ahora con el economista Osvaldo Rosales, que va a hacer justamente un análisis económico, Osvaldo, y político también, ¿no es cierto? Porque Osvaldo nos puede hacer un poco de las dos cosas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, profesor. Un agrado, Juanita, Claudio, siempre en, en mi radio. Profesor, las críticas que han habido han sido durísimas, las críticas de parte del empresariado en las últimas semanas particularmente. ¿Tienen justificación real? ¿En qué se fundan esas críticas? Mire, usted al partir decía algo muy cierto, que la economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia dura como la física, la química, pero sí hay cifras. Y claro, las cifras uno las puede masacrar, las puede interpretar, pero no las puede ignorar. Y yo creo que el escenario para la ENADE de esta noche es básicamente cifras versus ideología. Yo creo que eso es lo que se va a ver enfrentado. Y quisiera dar algunas cifras solamente para dar cuenta de cómo yo estoy viendo la coyuntura actual y este año 2024. Ya tuvimos un IMACEC que, comillas, sorprendió a los analistas, porque claro, ellos están con un sesgo muy pesimista. Ese IMACEC fue de 4,5% y todo indica que el crecimiento en el primer trimestre va a estar entre 3 y 3,5%. Ya el Banco Central, el Fondo Monetario han corregido al alza su estimación de crecimiento para este año. ¿Y cuáles son las razones de eso? Y aquí vamos a las cifras. Tenemos una inflación controlada. Recordemos que el presidente Boric heredó una inflación de 9,5% en marzo cuando él asume. Viene a fines de febrero de ese año la invasión rusa a Ucrania y eso impacta en la inflación internacional y resulta que en el mes de agosto de ese año teníamos ya una inflación del 14,5%. Hoy día la inflación está entre 3 y 4% y eso va a ser el rango a final de año. Se ha restaurado el equilibrio fiscal. Recordemos que el presidente Boric heredó un déficit fiscal del orden de 7 o 8 puntos del producto. Tenemos un déficit en cuenta corriente controlado. El presidente Boric heredó un déficit en cuenta corriente de 9 puntos del producto. Y además tenemos otras buenas noticias. Tenemos que la inversión extranjera directa alcanzó un nivel récord el año 2023, otro récord el 2020, el 2022, el 2023, y este año sigue subiendo los primeros trimestres en torno al 19%. La bolsa está en niveles récords. Las utilidades de los bancos también están en niveles altísimos. Y en materia de mercado del trabajo, los salarios reales ya llevan 12 meses consecutivos de incremento en salarios reales, es decir, descontando la inflación, y también el empleo está aumentando. Por ende, si aumentan los salarios y aumenta el empleo, está aumentando la masa salarial. Y las razones para el optimismo en crecimiento de este año tienen que ver con eso. Va a crecer, está creciendo el salario porque está creciendo el empleo, y por ende crecerá la demanda agregada porque además están creciendo las exportaciones de manera importante y la inversión extranjera directa también. El gasto fiscal va a tener un crecimiento de 4,5% y la inversión pública también está creciendo. ¿Qué es lo que falta? La inversión privada está en valores negativos, bajos pero negativos. Se estima una caída del 1%, 1,5%. ¿Qué faltaría, en mi opinión, para que esa inversión extranjera crezca como acompasando el resto de las variables? En mi opinión, que el Banco Central rebaje la tasa de interés, porque se alega mucho de que la construcción está con malos números, pero es evidente, con una tasa de interés tan elevada,
la construcción se hace inaccesible, digamos, la compra de viviendas ha decaído y por lo tanto es indudable que una menor tasa de interés, que yo creo que está en nivel excesivamente alto para el nivel de inflación que tenemos, una menor tasa de interés efectivamente reflejaría una mayor inversión. Y el segundo y último tema es la llamada permisología. Se habla que este sería la principal traba, como si este fuera un tema nuevo, como si esto fuera adjudicable solo a este gobierno, pero la verdad es que venimos hablando de este tema hace más de 10, 12 años. Y además hay que reconocer, yo creo que es difícil que el empresariado, que el gran empresariado lo reconozca, esa permisología se está trabajando con un buen proyecto que ha sido incluso consultado a nivel del ministro de Economía con los previos ministros de Economía, incluidos los del gobierno del presidente Piñera, y es un buen proyecto y está avanzando y se está concretando y por supuesto acá uno no podía esperar avances de la noche a la mañana. Yo creo que al final el tema más que permisología es ideología. Ujú. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, Claudio, lo saludo por acá. ¿Y qué dice esa ¿Qué tal, Claudio? ideología, profesor? ¿Qué empuja finalmente ese pensamiento que lleva a esta suerte de tensión que estamos viviendo actualmente? Yo creo que a nivel del gran empresariado existe un marcado sesgo ideológico en torno a creer que el modelo de desarrollo que facilita el crecimiento y el bienestar es solo uno que tiene menores impuestos, de regulación y ausencia del Estado en las principales decisiones económicas. Y ellos creen que eso es lo que permite el crecimiento y derramando bienestar, ¿no es cierto?, con el trickle down, con la teoría del chorreo. Lo cual ha sido desmentido una y otra vez, no solo por la experiencia chilena, sino también por la experiencia internacional. Eh, Pocos miran cuáles son las tasas tributarias efectivas que predominan hoy día en la OCDE y se alegaba mucho que mientras no viniera la OCDE a hacer los estudios, los trabajos de este gobierno no estaban bien fundados, pero ya la OCDE ha realizado dos trabajos sobre la tributación en Chile y ha dicho con claridad, uno, que la carga tributaria en Chile es de las más bajas de la OCDE, dos, que comparando con los países de la OCDE cuando tenían el mismo ingreso per cápita que nosotros tenemos hoy día, hay una brecha de 2, 3, 4 puntos en materia de puntos de producto en materia de mayor recaudación tributaria. Y tres, que la carga tributaria está desequilibrada en términos de que los impuestos directos, es decir, los que afectan los ingresos de las personas, pesan menos que la tributación indirecta, le hace el IVA. Dicho en otras palabras, las personas de menores ingresos gastan el conjunto de su ingreso en consumo y por lo tanto se ven afectados por el IVA. Las personas de mayores ingresos tienen un mayor porcentaje de su ingreso disponible para ahorrar, para invertir y por lo tanto escapan de ese IVA. Y eso hace, según estudio del propio Servicio de Impuestos Internos, que en términos de tasa efectiva de impuestos, los que más ganan tienen una tasa tributaria menor que la que tienen los sectores de menores ingresos. Digamos, hasta el 50% de menores ingresos tiene una tasa efectiva de tributación que es superior a la del 10% y el 20% más rico, cual es bastante insólito. Pero es el mundo que quisieran congelar para que permita el famoso efecto chorreo en la medida en que esos ingresos supuestamente irían a la inversión y generan empleo, pero la verdad es que eso no se comprueba efectivamente así. Osvaldo, ellos insisten, y eso es ideológico, sin duda, porque a uno le llama la atención de que de parte del mundo empresarial y de la derecha particularmente, siempre están acusando a la contraparte de sobreideologización. Y uno dice, ¿qué Ah, más sobreideologización que la de la extrema derecha y la del empresariado chileno? Absolutamente ideológico. Y eso no es de ahora, ¿no? Eso es de muchos años. Entonces la pregunta es, ¿qué cifras, qué puede pasar en nuestro país? ¿Qué cosas podrían suceder en los próximos meses, el próximo año en materia económica, que hiciera que este mundo empresarial tan sobreideologizado estuviera dispuesto a conversar y aceptar que efectivamente esas son las mejores fórmulas? mire, a propósito del vínculo entre economía y política y sociedad, eh, si uno tiene no diría una memoria excelente, una memoria
mediana, podríamos recordar que inmediatamente después del estallido social, estamos hablando de octubre y noviembre de 2019, la cabeza de la CPC dijo en ese momento que vamos a tener que meternos la mano al bolsillo. La ex primera dama dijo, parece que vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Y yo recuerdo bien que economistas liberales o economistas conservadores, como a quienes respeto mucho, como Vittorio Corvo y Rodrigo Vergara, dos expresidentes del Banco Central, dijeron por ahí enero o febrero del 2020, que era, esto era antes de la pandemia, que parecía evidente que Chile necesitaba elevar su carga tributaria entre 4 y 5 puntos del producto. Se dijo en ese momento por esas personas, porque eso era fundamental para resolver los déficits que teníamos en infraestructura, en innovación y también para abordar las demandas sociales que estaban más que evidentes en esos momentos. Bueno, esa coyuntura pasó, se ha reescrito la historia y hoy día resulta que todo eso era violentismo, que todo eso era terrorismo y que no había una efectiva demanda social detrás de aquello y por lo tanto se volvió al mundo de la quietud y en ese mundo de la quietud lo que había que hacer es seguir bajando impuestos, es de regular la economía y por lo tanto aparece un estado disruptivo que quiere tener presencia en el litio para poder erigir una cadena de valor en torno a ese recurso y a partir de ahí generar dinámicas para empresas pequeñas y medianas que se incorporen a esa dinámica tecnológica. Hay un gobierno que busca reformar el sistema de pensiones para tener un efectivo sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro individual que termina congelando y perpetuando la desigualdad de ingresos y así por el estilo. Entonces, al final, termina siendo una disputa que apunta a lo fundamental, es decir, en mi opinión, la apuesta del gran empresariado es al fracaso de este gobierno de manera de cancelar por lo menos por 1 o 2 décadas cualquier posibilidad de una reforma estructural importante. Cuando uno mira en perspectiva histórica esto, el primer intento serio de reforma, bueno, el primero fue el del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. La reforma Así agraria, es. junta de La vecinos, chilenización la del cobre. sindicalización campesina, etc. Y después fue la Unidad Popular que terminó abruptamente, como saben. Y por lo tanto, el ideal, en mi opinión, equivocarme, creo que no mucho, es que se clausure por un par de décadas cualquier posibilidad de transformación social efectiva. Ujú. Y esta suerte de meta, ¿no? De tratar de que este gobierno fracase, em, ¿cómo dialoga, ¿no? Con lo que usted mencionaba al principio, estas cifras que apuntan hacia todo lo contrario, a un manejo económico que si bien a lo mejor no va en línea con las expectativas que el gobierno tenía al principio, sobre todo respecto de las reformas, es mucho más Sí. positivo respecto de lo que se auguró también en su momento? Sí, yo diría lo siguiente, la economía chilena salió del periodo de ajuste, que era inevitable, que era una exigencia, porque de otra forma la economía se había desbordado. Recordemos que la inflación, como ya les decía, estaba en 14, 15%, un déficit en cuenta externa de 9 puntos del producto, y eso iba hacia una inflación desatada y, por lo tanto, y con un déficit fiscal también muy elevado. Por lo tanto, era inevitable una fase de ajuste. Acá un mérito del ministro Marcel es haber conseguido ese ajuste sin recesión, sin afectar en demasía el mercado de trabajo, la tasa de desempleo. Salimos de esa fase de ajuste, también salimos de la fase de recuperación, es decir, una vez que la economía se contrae, se ajusta durante algunos trimestres, la economía vuelve a crecer, pero todavía sigue bajo el pic anterior, previo a la caída. Pero ya superamos ese momento, por lo tanto, salimos de la fase de recuperación y hoy día estamos en fase de crecimiento. Lo que va a pasar este año es que vamos a crecer entre 3 y 4%. Me arriesgo a decir eso. Sí, porque están 3, hablando de un 2,5 máximo. exactamente, yo creo que el crecimiento va a estar entre 3 y 4%. Y probablemente, y eso va a ser lo que va a primar. Por lo tanto, a esta altura del partido, creo yo, y no es que sea mal pensado, hay una apuesta que tiene que ver con las elecciones municipales. Ya. Y O sea, claro, desde ese punto de vista, las expectativas se están acomodando, entonces ahora uno escucha que los analistas que hablaban del peor de los mundos,
como si Chile fuera la Franja de Gaza. Si ustedes ahora dicen, si la economía crece un 2% sería decepcionante. Claro, o sea, ya estamos hablando de crecimiento y todos están corrigiendo al alza su proyección. Pero yo creo que, como preguntaba Claudio, va a haber un encuentro entre esa ideología, esa premonición adversa, catastrofista, con una economía que va a volver a crecer a niveles de 3 y este año incluso hasta el 4%. Profesor, a propósito del déficit fiscal, uno que no entiende de economía dice, si hay un déficit fiscal muy grande, ¿qué posibilidades tiene el Estado de invertir mucho en obras públicas? Porque es necesario hoy día, a propósito del desempleo, algunos han dicho que el Estado debería invertir más en obras, ¿no es cierto?, para disminuir el desempleo. ¿Y qué implica eso en déficit fiscal? Bueno, yo diría que hay que separar el tema en lo siguiente. Una cuestión es un déficit fiscal sostenido, permanente y algo elevado, y otras cosas son déficits fiscales acotados que en el tiempo se pueden manejar sin gran dificultad. En este último caso está la economía chilena. El déficit fiscal es reducido, es plenamente financiable con recursos tanto internos como externos, y la evolución de la deuda externa también está dentro de rangos súper manejables. La deuda pública de Chile es de las más bajas de la OCDE. Si uno toma a las 36 economías de la OCDE y la ubica de acuerdo a su nivel de deuda pública respecto del producto, Chile está en el tercer lugar desde abajo, es decir, la tercera más baja. Creo que, si la memoria no me falla, solo inferior a la de Estonia y Finlandia, algo así. O sea, tenemos un rango. Ahora, nadie quiere que esto suba excesivamente, pero efectivamente la deuda pública chilena es de la más baja de América Latina, de la más baja de la OCDE, y por lo tanto eso no genera una dificultad. Una cosa distinta es que hay una presión permanente para que esa deuda pública como porcentaje del producto se vaya reduciendo, porque eso significa ir acotando, reduciendo el margen del gasto público y por lo tanto limitando a ese Estado, porque esa es la cuestión en definitiva. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la integración entre mercado y Estado? Y cuando uno examina las experiencias exitosas de industrialización, de avance tecnológico, de innovación, encuentra que ha habido un rol del Estado fundamental. Y estoy hablando no de experiencias socialistas, estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Singapur y también estoy hablando de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por lo tanto, acá tenemos un paradigma ideológico empresarial que está enfrentado a la realidad. Como si la realidad importara muy poco, porque tengo un modelo que a mí me satisface, me genera tanto placer, que la verdad ignoro los datos, ignoro lo que está aconteciendo en el mundo. Sí, bueno, varios temas que podríamos estar profundizando por Sí, mucho rato, pero sí. lamentablemente se nos acabó el tiempo. Profesor Osvaldo Rosales, queremos agradecerle la disposición que tiene siempre para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Un placer, encantado. Que tenga Hasta buen pronto. día. 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, en breve llega Patricio López para continuar con el programa y Juanito.